Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos y todas muy bien. Estamos en este domingo ya 18 de julio. Sigue avanzando el año bastante rápido. Y como iglesia estamos celebrando el domingo 16º del tiempo ordinario, ciclo B. El evangelio de este domingo está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Lo voy a leer y luego haré un comentario. Dice así: Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este evangelio el retorno de los 12 de la misión a la que habían sido enviados por Jesús, y se reúnen con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado, nos dice el texto. Acá nos está dando el evangelista Marcos una clave muy interesante. El Señor, a través del evangelista Marcos, nos está dando una clave muy interesante. Al volver de la misión, qué importante es el encuentro con Jesús. Antes de la misión, importante estar con Jesús, vivir la misión unidos a Jesús, y al volver de la misión, de la tarea, qué importante es ese encuentro con el Señor. Él es el centro de la misión, Él es el centro de donde parte todo, de donde viene todo para que podamos hacer la misión. Es Él el que nos envía, es Él el que nos da instrucciones, es Él también a quien le rendimos cuenta de lo que vivimos en la misión. Todos los discípulos y discípulas de Jesús somos misioneros, y por lo tanto qué importante es ese encuentro con el Señor y contarle cómo vivimos la misión, contarle lo que hemos hecho. Y qué bonito esto que dice todo, ¿eh? Dice, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ese compartir desde lo profundo, es decir, no guardarle cosas al Señor, aunque Él las sepa, Él ya las sabe, ¿cierto? Nosotros decimos, hacemos tales cosas y el Señor ya sabe lo que hicimos, ya. Qué importante el texto, cuando nos dice esto los discípulos, significa para nosotros hoy tener esa confianza de abrirle el corazón al Señor para compartirle nuestras cosas, compartirle lo que hacemos, compartirle lo que ha sido experiencia misionera y todo lo que nos va pasando. Al Señor le encanta que le contemos nuestras cosas, ¿eh? Tiene un corazón abierto para acogernos. Y le cuentan todo esto, y qué bonita esa preocupación del Señor. El Señor dice, después de la tarea, y sobre todo porque acá nos dice que ha sido mucha, dice que no tenían ni tiempo para comer de lo mucho que era la tarea, el Señor invita al descanso, ¿cierto? Les dice, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Qué bonito eso, cuando ha sido mucha la tarea, cómo el Señor se preocupa de que descansemos. A veces nos pasa con las tareas, con el trabajo, eh, con las labores, que de repente no nos damos ni cuenta cómo podemos caer en dos extremos. Podemos caer en el extremo de no darnos ningún espacio para nosotros, todo para los demás y todo haciendo cosas, y ningún momento de descanso, lo que nos termina dañando. O por otro lado, podemos darnos demasiado espacio a nosotros y cuidar poco de los demás. Qué importante es llegar a un buen equilibrio. Y qué importante vivir la misión, la tarea, lo que el Señor nos encarga, vivirla con Él. Vivirla con Él. Es decir, y que cuando estamos con Él
tomamos una fuerza tan especial. Cuando lo vivimos desde Él, a veces la tarea casi ni se siente. A veces cuando estamos demasiado preocupados nosotros mismos de nuestras cosas, sin darnos cuenta eso nos desgasta mucho más que la misma tarea encargada por el Señor. Yo creo que hay una sabiduría en el Señor también, y que la misma vida nos la va corroborando, que cuando nos preocupamos de las cosas de Dios, misteriosamente Dios se preocupa de las nuestras. Y en ocasiones el mismo trabajo se vuelve descanso. Y eso un poquito irlo viviendo en unidad con Él. Sin embargo, que importante también es darnos tiempos para nosotros. La tarea es urgente y muchas veces tenemos que hacerla, pero eso no quiere decir que no nos podamos dar un tiempo para nosotros, pero sin egoísmo, sin poner el centro en mi tiempo. Importante ir mirando lo que el Señor nos va proponiendo. Dice después, la gente estaba tan entusiasmada con la experiencia, seguramente tenía con los discípulos, con este ir conociendo a Jesús, sabiendo de Él, que la gente no los quiere dejar. Ellos se van y la gente, se dan cuenta para dónde van, y van todos, ¿cierto? Dice, al verlos partir, muchos los reconocieron. Al verlos partir, mira, se están yendo, ya los conocían. Vamos, queremos seguir en esto. Hay algo que nos atrae ahí. Jesús es tremendamente atrayente. El Señor es profundamente atrayente. Cuando yo creo que no logramos transmitir bien el mensaje, puede que la gente lo vaya encontrando como, qué fome es el Señor, o qué poco interesante. No, el Señor es pero de una atracción tremenda, y acá lo vemos a esta gente que está necesitada de Él, quiere estar con Él, lo siguen. Qué importante es que seamos buenos testimonios de Jesús, porque de repente nos pasa que no nos resulta transmitir como quisiéramos la maravilla que es Jesús, la experiencia que significa Jesús. Evidente, cada persona tiene el derecho a decidir libremente. Vemos cómo a Jesús en muchos lugares, ¿cierto?, no le fue bien. Hasta parece rechazado, ¿cierto? Y en eso vemos la realidad de la cruz como una realidad cierta, verdadera. Sin embargo, decimos, detrás de eso hay una ceguera del corazón, de no darse cuenta ante quién estamos, de la maravilla que significa Jesús. Bueno, llegan al otro lado, se supone, para descansar. No dice exactamente al otro lado, dice a un lugar desierto. No sabemos exactamente, según este trozo del Evangelio, qué lugar, ¿no? Ahí a veces pueden haber otros textos que tengo metido y por eso me salió. Bueno, pero van a un lugar, ¿cierto? Se supone que iba a estar desierto, pero no. Llega una multitud ahí y uno podría pensar, era como para que Jesús legítimamente dijera, oye, por favor, déjenos tranquilos, están súper cansados, no nos han dejado ni comer. Sin embargo, en ningún momento aparece molestia en Jesús. Jesús también nos está enseñando algo acá. El seguimiento a Él muchas veces trae cambio de planes. Y cosas que no están, podríamos decir, calculadas. Qué importante esa libertad del corazón para mirar con profundidad la realidad que se nos va presentando, y esa realidad que se nos va presentando de repente trae el cambio de planes. Ahora me da la sensación que Jesús igual se preocupó del descanso de los discípulos, porque no aparece en este trozo Jesús dándole tarea a los discípulos. Aparece Él enseñándole a la gente. Es como si y creo que escuchar a Jesús y ellos estando ahí con Él debe haber sido también descansador. Hay personas que escucharlas nos descansa. Nos hace tan bien escucharlas que es como un descanso. Y aparece Jesús, ¿cierto? En yo diría tres acciones logro reconocer acá y que son muy bonitas. Primero, ve una gran muchedumbre. Segundo, se compadece de ellas, ¿cierto? O sea, se compadeció de ella, de la muchedumbre, porque eran como ovejas sin pastor. Segunda acción. Eran como ovejas sin pastor, es decir, ovejas que tal vez están en búsqueda, están desorientados. Y al ver esa muchedumbre, la mira también, por lo tanto, al verla como oveja sin pastor, la mira desde su necesidad y desde su necesidad más profunda. Y eso lo lleva a la tercera acción. Y estuvo enseñándoles largo rato. Tan necesitados de mi enseñanza.
de mi palabra que es alimento. Hablamos del pan de vida, Jesús. La palabra del Señor es pan de vida, ¿cierto? El pan de la palabra es pan de vida. Así como también hablamos del pan de vida, la Eucaristía. El pan de la palabra, el pan de vida que es la Eucaristía. Y la palabra de Jesús también es vida, por eso también podemos hablar de la palabra de Jesús, que es pan de vida para nosotros, porque nos llena, nos vitaliza, nos revitaliza. Y están necesitados de su palabra. Y transmite su palabra. Y les va llenando el corazón muy seguramente con su palabra. Qué bonito esto, Jesús que ve en profundidad, ve dándose cuenta de la necesidad. Y desde esa necesidad, la acción. Qué importante para nosotros también. De repente llegamos con nuestros parámetros de cómo tenemos que actuar. Llegamos con nuestros parámetros de acción. Y no miramos realmente la realidad y las necesidades de las personas que nos tocan atender o nos toca servir de una u otra manera. Qué importante aprender estas cosas del Maestro. Aprender como discípulas y discípulas, discípulos y discípulas misioneros, misioneras, aprender a vivir la misión, sabiéndonos que vamos con un encargo del Señor, con instrucciones del Señor. Esa misión, por lo tanto, la partimos desde Él, la vivimos desde Él, volvemos para contarle a Él, descansamos con Él. Y qué importante, a veces viene en cambio de plan, tal vez no se puede descansar, o tal vez se nos cambia totalmente lo que teníamos planeado. Pero en eso y en todo el contacto de las personas es importante ver, mirar al corazón, mirar con empatía y desde ahí buscar qué es lo que necesita. Si Jesús lo hubiera visto en ese momento muertos de hambre, lo primero que hace es la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes viene después de esto, ¿no? Pero acá Él ve la primera necesidad, están necesitados de mi palabra, que es palabra que da vida, es palabra que alimenta, es palabra que fortalece. Les invito a que podamos ir descubriendo cómo Jesús se nos va mostrando tan hermosamente, tan profundamente en este trozo, e ir aprendiendo de Él también para poder ser discípulos y discípulas, misioneros, misioneras. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan un muy buen domingo y una muy buena semana.